Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy lunes 27 de mayo del año 2013 a Informa TV. Hoy su noticiero de Derecho Humanista trae para usted lo más importante en materia de derechos humanos a nivel nacional, Iberoamérica e internacional. Hoy le estaré informando que realizan marcha pro migrantes en el estado de Veracruz. Además, estaremos viendo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emite recomendaciones por omisión de quejas de estudiantes. En otros asuntos, veremos que Amnistía Internacional acusa a Israel por cometer crímenes de guerra. Y en otros asuntos también le informaré que persisten ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. Con el único fin de poder proteger los derechos de las personas que se encuentran internas o privadas de la libertad allá en el estado de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en conjunto con la Coordinación de Reinserción Social en el Estado, la Dirección del Cerezo de Morelos y los directivos de distintas cárceles distritales de aquel estado de Morelos, seguirán trabajando en colaboración. Bueno, así lo dieron a conocer, por ello dijeron que van a llevar a cabo una agenda de trabajo en la que se señala el seguimiento y cumplimiento a la supervisión nacional penitenciaria, la revisión de los expedientes de gestión, las quejas y recomendaciones que emita la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, conocerán los mecanismos y acciones que se llevarán a cabo entre estas instituciones con el fin de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad. Entre otras cosas, también darán capacitaciones en materia de derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió este pasado jueves 2 recomendaciones tras acreditar que autoridades de diferentes niveles educativos fueron omisas ante las quejas de estudiantes por presuntos abusos sexuales y acoso. En la primera de ellas se documentó que 3 funcionarios de la primaria número 99 ignoraron las quejas de un menor que fue abusado sexualmente por un compañero del salón e incluso lo amenazaron con reprobarlo porque faltaba clases para acudir a terapia. El otro caso, también correspondiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, es por los estudiantes del Colegio de Bachilleres que señalaron a un profesor de hostigarlas sexualmente y discriminar a otros solo por el color de piel o sus preferencias sexuales. Por estos hechos, la Secretaría de Educación Jalisco y el COBAEG allá en Jalisco tienen 10 días para poder responder las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos. Personal del Mecanismo de Prevención contra la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó en San Luis Potosí la supervisión de los 6 cerezos y 7 ceredis en la clínica psiquiátrica Everardo Newman Peña. Esto con el apoyo de la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue que los funcionarios pudieron recorrer los centros estatales de reclusión de La Pila, Río Verde, Tamanzunchale, Matehuala, Tancanhuitz y Ciudad Valles. Las tareas de supervisión cubrieron también los centros de reinserción distrital, los separos preventivos y las agencias del Ministerio Público. Bien, cabe destacar que derivado de estas visitas, en los próximos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos dará a conocer los resultados o bien, en su caso, emitirá alguna recomendación. Al encabezar el Foro de Derechos Humanos y Minorías Religiosas, el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez detalló que todas las personas, sin distingos de creencia, religión, raza, género, preferencia sexual o estado civil, tienen los mismos derechos gracias a la dignidad que nos asiste. Bien, el presidente de la Defensoría de Habitantes del Estado de México comentó que la libertad para profesar la creencia religiosa que consagra el artículo 24 constitucional implica la práctica de ceremonias
devociones o actos de culto respectivo siempre que no constituyan un delito o falta penada por la ley, y señala que el Congreso no podrá dictar leyes que prohíban ninguna religión. Después de que la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California recibiera una queja en relación a las condiciones laborales en las que se encuentra el personal administrativo del Cerezo de la Mesa, fue que personal de la Procuraduría de Derechos Humanos visitó de forma sorpresiva las oficinas administrativas de este penal. Bien, vale la pena destacar que durante la visita los defensores pudieron constatar efectivamente las condiciones laborales, las cuales no son adecuadas para este personal, por lo cual el organismo de derecho humanista emitirá un exhorto de forma económica para el director del Cerezo, César Daniel Ramírez. Y también vale la pena destacar que una vez por semana el personal de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California asistirá a este penal de la Mesa con el único fin de poder observar que se haya realizado el cambio que se ha solicitado. El Congreso del Estado de Coahuila entró en la etapa final para poder definir el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuya propuesta será puesta a consideración del Pleno en la sesión de esta semana. Los aspirantes Rigoberto Cárdenas Reyes, Javier Díez de Urdanibia y Sara Verónica Murillo Morín comparecieron ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, lo que representó como el último requisito que debieron cumplir, esto de acuerdo a la convocatoria de aquel estado. Ahora solo resta que las y los diputados de las dos comisiones puedan analizar el resultado de los exámenes escrito y oral con el único objetivo de elaborar el dictamen con la propuesta que se va a poner a consideración del Pleno con el nombre de la persona que será el nuevo o la nueva ombudsman coahuilense. El pasado viernes inició la marcha en defensa de los derechos de los migrantes allá en Veracruz, de tal forma que integrantes de diversas asociaciones civiles se trasladaron a varios municipios con el único fin de escuchar los testimonios, las dificultades de las cuales atraviesan los indocumentados en su viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo el lema "Por una migración libre de violencia", la marcha inició el pasado viernes y concluirá el día hoy, lunes. El objetivo de esta marcha es poder recabar todos los testimonios de los migrantes y sus necesidades en su viaje a la frontera norte para darlo a conocer a las autoridades estatales y municipales. Durante una intensa gira de trabajo por el sur de Sonora, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Raúl Ramírez Ramírez, destacó la ardua labor del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Ciudad Obregón para garantizar la seguridad de la ciudadanía. En la localidad de La Esperanza, el ombudsman sonorense sostuvo reunión con el coronel de Infantería Manuel Alejandro Velasco Villanueva, responsable del 60 Batallón de Infantería, con el fin de reafirmar y ratificar la relación con las autoridades militares, donde a través de la capacitación se continúa con la agenda de trabajo entre ambas instituciones. En el marco de este encuentro, el ombudsman sonorense destacó la importancia de las acciones preventivas realizadas por el Ejército Mexicano en Sonora y en especial en el sur del estado, las acciones que garantizan el Estado de Derecho y de la legalidad a los habitantes y las familias de Cajeme. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional, pero le pido que no se despegue de su pantalla porque en un momento más mi compañero Aldo Núñez nos presentará su sección Derechos Humanos en la Web. Una iniciativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro que propone anular la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales de dicho estado es el tema que abordan este lunes en Iberoamérica Habla.
El doctor Miguel Nava Alvarado, presidente de este organismo derechohumanista, hablará de manera amplia sobre esta iniciativa, insistiendo en que la medida del arraigo viola los derechos humanos. Yo te invito a que veamos un fragmento del estreno de este programa, que por supuesto puedes encontrar en internet. El 23 de enero de 2013, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro presentó ante la 57ª Legislatura del Estado una iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del Estado. ¿Podría hacernos una breve reseña de los argumentos jurídicos que contiene la iniciativa que usted presentó? Sí, cómo no. La Constitución del Estado de Querétaro faculta a los organismos públicos autónomos a presentar iniciativas al Congreso del Estado. Asimismo, la Ley de Derechos Humanos de Querétaro repite esa facultad y en ejercicio de la misma, de la Constitución de Querétaro, de la Ley de Derechos Humanos, es como presentamos a la legislatura del Estado de Querétaro la iniciativa para derogar la medida cautelar del arraigo, por considerarla que viola derechos humanos. Iberoamérica Habla es un proyecto realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, México, en colaboración con la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y cuyo objetivo es dar a conocer las grandes acciones que los organismos defensores de los derechos humanos realizan en favor de la humanidad. Esta iniciativa, presentada por el Ombudsman de Querétaro, es un claro ejemplo del trabajo que las diversas comisiones, defensorías y procuradurías realizan para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Iberoamérica Habla y menciona @informatv_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y esto fue Derechos Humanos en la Web. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante a nivel Iberoamérica. Contrario a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud respecto a que no se debe rebasar el 15% de partos por cesárea, en nuestro país, México, se practica 38% a nivel nacional. El capítulo de violencia obstétrica de un informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocida como GIRE, se destaca que pese a los avances en las normas y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la práctica de la cesárea se mantiene igual que en el año 2009. El liderazgo del vicepresidente Lenín Moreno para poder reivindicar a la gente con discapacidad fue reconocido por la UNICEF, que le ofreció este pasado martes un homenaje en la Capilla del Hombre en Quito. Durante el periodo de Moreno, quien hoy lunes deja el cargo, se identificó que el 23% de las discapacidades allá en el Ecuador ocurren por falta de atención en el embarazo, el 11% por accidentes domésticos y un 7% por accidentes de tránsito. En días pasados, la ministra de Deportes de Venezuela, Alejandra Benítez, sostuvo una reunión allá en la ciudad de Caracas con la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en ese país, Kiyomi Kawaguchi. Esto con el fin de tratar temas afines de ambas instituciones. Bueno, tal forma que lograron intercambiar acerca del trabajo que deben desarrollar en conjunto para el beneficio, por supuesto, de las niñas, niños y adolescentes de aquella nación. Asimismo, valoraron las leyes que tiene Venezuela para proteger a las niñas, niños y adolescentes y trataron el tema del programa Vamos a Jugar, que se inició el año pasado allá en Río de Janeiro, Brasil. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua enviará próximamente al Parlamento Nacional
la solicitud de reforma a la Ley 779, la cual penaliza todo tipo de violencia contra las mujeres para permitir la mediación voluntaria en los delitos menos graves. Por su parte, el magistrado Rafael Solís informó que aún están pendientes 3 recursos de inconstitucionalidad contra esta ley 779, presentada por igual número de personas, quienes se oponen a esta norma por considerar que violenta los derechos de los hombres. Bien, de esta forma terminamos con esta información a nivel Iberoamérica, pero aún falta más información de usted después de esta pausa. Entremos ahora a la información en materia de derechos humanos a nivel internacional. El titular de las Naciones Unidas lamentó profundamente las muertes y la destrucción ocurridas en la ciudad estadounidense de Oklahoma, esto como resultado del tornado que pasó por ese centro urbano el pasado lunes. Mediante un comunicado, Ban Ki-moon ofreció sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos y manifestó su solidaridad a todos los afectados por ese siniestro. Ban también escribió a la gobernadora de Oklahoma, Mary Fielding, para expresarle la disposición de las Naciones Unidas de asistir en los trabajos de recuperación si así se les ha solicitado. Según información preliminar, se ha confirmado ya la muerte de 24 personas, entre ellas 9 niños, y la cifra de heridos supera a los 140. El Ministerio del Interior en Afganistán confirmó este pasado jueves que el número de mujeres y niñas encarceladas en ese país centroasiático por los denominados crímenes de guerra o crímenes morales aumentó 50% en los últimos 8 meses. Según los datos oficiales publicados en los medios de comunicación, en octubre de 2012, unas 400 mujeres se hallaban en prisión por escapar de sus casas o mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, delito reconocido como zina, pero esa cifra ascendió a 600 afganas presas en mayo de este año 2013. Cabe señalar que hace pocos días el Parlamento de Afganistán rechazó un proyecto de ley contra la violencia a las mujeres ante la oposición de los partidos más conservadores, los cuales consideran antiislámico establecer los 16 años como edad legal del matrimonio. Bien, continuando con otra información, le informo que Amnistía Internacional instó al gobierno de Malasia a acabar con la represión postelectoral y a liberar a los opositores que se encuentran detenidos bajo la ley de sedición. Cabe recordar que el vicepresidente del partido político Pakatan Rakyat, Tan Chiwa, y los activistas Haris Ibrahim y Tamrin Jafar fueron detenidos el pasado jueves en Kuala Lumpur al amparo de la ley de sedición. Por otra parte, el líder estudiantil Abdam Adlib fue detenido el 18 de mayo en Kuala Lumpur por convocar una manifestación para denunciar el fraude electoral. Aunque ya ha sido liberado bajo fianza, este ha sido acusado de sedición. Además, vale la pena destacar que 18 líderes estudiantiles, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos la noche del pasado miércoles en la ciudad del Penang mientras celebraban una vigilia para exigir la puesta en libertad y la retirada de los cargos sobre el joven Adli. La Unión Latinoamericana de Ciegas, conocida como ULAC, afirmó que el 90% de mujeres en Guatemala tienen alguna discapacidad, sufren una o varias formas de violencia. Lo anterior lo señaló durante la conferencia sectorial La confianza en las mujeres, una respuesta a los retos del siglo XXI, que recientemente se llevó a cabo en Madrid, España. Bien, vale la pena destacar que la información de la ULAC señala que 9 de cada 10 mujeres discapacitadas en América Latina
han sufrido durante su vida algún tipo de violencia, principalmente sexual o intrafamiliar. Además, señala el escaso nivel de denuncia que se debe a que ellas desconocen que son sujetas de derechos al igual que las demás. El pasado jueves, Amnistía Internacional acusó al gobierno de Israel y al movimiento de resistencia islámica Hamas de cometer crímenes de guerra y otras violaciones del derecho humanitario durante la operación Pilar de Defensa, lanzada por el Tel Aviv contra la Franja de Gaza en noviembre del año 2012. En su informe anual, Amnistía Internacional ha indicado que el ejército israelí ejecutó bombardeos contra áreas residenciales, incluyendo algunos que, según ha dicho, fueron desproporcionados y provocaron muchas muertes entre la población civil. Por último, acusó a este grupo Hamas y a la autoridad palestina de cometer abusos contra la población, incluyendo los arrestos arbitrarios de opositores políticos y las torturas de detenidos en las cárceles palestinas. Amnistía Internacional denunció la represión que están sufriendo los medios de comunicación de Uganda por parte del gobierno. Esto después de que la policía forzara el cierre de 2 periódicos y 2 emisoras este pasado lunes. Mediante un comunicado que se difundió el pasado viernes, Amnistía Internacional ha afirmado que las autoridades de Uganda deben poner fin a este ataque de la libertad de expresión que ha llevado al cierre por parte de las fuerzas de seguridad ya de otros medios de comunicación. Bien, vale la pena destacar que el pasado jueves agentes antidisturbios detuvieron a 5 activistas por protestar contra la actitud de los policías que bloquearon los medios después de que estos hicieran eco de un supuesto plan del presidente del país, Yoweri Museveni, de instaurar a su hijo como sucesor. El Centro de Investigación y Educación Popular, un organismo no gubernamental de Colombia, denunció este pasado viernes que las ejecuciones extrajudiciales persisten en ese país. El coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Javier Giraldo Moreno, señaló que este fenómeno permanece a pesar del que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo en diciembre pasado que en 2012 no existía ni un solo caso de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales. Bien, al presentar el informe sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario del año 2012, Giraldo Moreno dijo que en ese año se registraron en el país 20 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, que dejaron un total de 52 víctimas entre muertos, detenidos y heridos. El Senado de Argentina distinguió este pasado viernes con la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en reconocimiento a su aporte a la defensa de los derechos humanos. Este acto se realizó en el Salón Azul del Senado, a donde asistieron la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Rosinglit, junto a otras integrantes de la asociación e hijos desaparecidos que recuperaron su identidad. Cabe destacar que la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento es la máxima distinción que entrega el Senado y con ella se reconoce la labor de Carlotto al frente de la asociación a la que se unió en el año de 1978 y que encabeza desde el año 1989. La organización no gubernamental de Human Rights Watch denunció este pasado viernes que los graves fallos y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno iraní dificultan cualquier perspectiva de que las elecciones previstas para este próximo 14 de junio puedan ser libres y justas. Según el comunicado divulgado este pasado viernes, a medida que se acercan las elecciones,
Las autoridades de aquel país han endurecido los controles sobre la información, limitando la velocidad de Internet y bloqueando algunos servidores y redes privadas que los iraníes utilizan para eludir el filtrado de las páginas web del gobierno. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y mis compañeros y yo agradecemos que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana martes con más información. Mientras tanto, le pido que no se despegue de esta transmisión de DHNet porque unos momentos más mi compañera Elena Paredes, a quien le mando un fuerte saludo, comenzará ahora con su programa Iberoamérica Habla.